Mi padre me llamó vergüenza familiar, pero me buscó cuando su hijo favorito lo abandonó sin un centavo. Al abrir la puerta le dije sus propias palabras: no quiero vergüenzas en mi casa. Cuando mi papá me llamó vergüenza familiar por última vez, yo tenía 17 años y estaba parado en medio de la sala, todavía con la mochila colgando de un hombro y la sangre caliente del último empujón que me había dado. Lo que detonó todo fue que le dije que no quería meterme a trabajar con él en la construcción, que prefería estudiar y buscar algo por mi cuenta. Siempre fingió que mi opinión le importaba, pero ese día se quitó la máscara y me soltó que yo era un inútil, que él no había criado a un flojo y que le daba vergüenza tener un hijo como yo. La discusión terminó con él gritándome que me largara si no quería seguir sus reglas. Yo no dije nada, solo salí cargando la mochila que había tenido preparada desde hacía semanas y caminé a la casa de un amigo. Esa fue la última vez que pisé esa casa siendo su hijo. A partir de ahí, fui un recuerdo incómodo para él y un fracaso que prefería no mencionar. Con el tiempo, me acostumbré a que no existía para esa parte de mi familia. Mi hermano Danny era el diamante, el orgullo absoluto, el que sí sabía lo que era ser hombre, como repetía mi papá cada que tenía oportunidad. Mientras yo trabajaba en restaurantes, mudanzas o atendiendo bodegas, ellos subían fotos de Danny con las herramientas nuevas que le compraba mi papá o presumiendo el tráiler que le regaló cuando yo apenas podía pagar un cuarto diminuto. Para mí no había regalos, llamadas ni invitaciones. No existía. Y con el paso de los años, dejé de sentir ese vacío constante que me había acompañado desde la adolescencia y empecé a hacer mi vida con la gente que sí quería estar conmigo. Me mudé varias veces, trabajé en lo que pude, hice cursos nocturnos, conseguí un empleo estable y finalmente renté un apartamento pequeño pero suficiente para estar tranquilo. Allí vivía con Taco, mi perro, y había logrado algo que nunca tuve en casa: silencio y paz. Por eso, cuando una tarde de invierno escuché golpes en la puerta y abrí para ver a mi papá parado ahí, fue como si el pasado me hubiera reventado en la cara. Estaba irreconocible, mucho más flaco de lo que recordaba, con la barba desordenada y esa mirada perdida de quien ya no tiene control de nada. No me dijo hola ni preguntó cómo estaba. Solo murmuró que necesitaba hablar conmigo. Yo me quedé parado en la puerta sin moverme, analizando si eso realmente estaba pasando o si había imaginado todo por el cansancio del día. Pero era él, el mismo hombre que me había echado a la calle sin dudarlo, el mismo que jamás se disculpó, el mismo que me trató como un error. No hizo rodeos. Me dijo, en pocas palabras, que Danny lo había dejado en la ruina. Al parecer, mi hermano llevaba tiempo usando sus cuentas y su crédito para financiar un negocio que nunca existió, pidiendo préstamos que mi papá firmaba sin leer porque confiaba plenamente en él. Según mi papá, Danny se fue a otro estado sin avisar, dejándole deudas que no podía pagar, la camioneta a punto de ser embargada y cero ahorros. Me contó todo con una mezcla de vergüenza y desesperación, y cuando terminó de hablar, levantó la vista y me dijo que necesitaba quedarse conmigo unos días. Solo eso. Unos días. Lo miré sin decir nada durante un buen rato, porque sentí esa vieja tensión en el pecho que había intentado dejar atrás por años. Recordé cómo me decía que yo no servía para nada, cómo me gritó que no quería vergüenzas en su casa, cómo me tiró mis cosas al suelo cuando intenté defenderme. Y ahora estaba ahí, en el mismo lugar donde yo había construido una vida sin él, esperando que yo fuera su salvación cuando él jamás fue la mía. Respiré hondo y pensé que tal vez debía preguntarle si necesitaba agua o dejarlo entrar para hablar con calma, pero las palabras se formaron solas, directas, sin temblar. Le dije que no quería vergüenzas en mi casa. Igual que él me las dijo a mí cuando tenía 17 años. Mi papá se quedó completamente quieto, como si le hubiera arrancado el aire de golpe. No gritó ni insultó, solo abrió un poco los ojos como si no entendiera qué estaba pasando. Intentó decir algo, pero apenas movió los labios. Di un paso atrás y empujé la puerta hasta cerrarla. Escuché cómo golpeó una vez y luego otra, más suave, como si quisiera que yo reconsiderara. No lo hice. Me senté en el sofá mientras Taco se me acomodaba en las piernas, y por primera vez en muchísimos años no sentí culpa. Sentí una calma casi extraña, como si finalmente hubiera puesto un límite que debía haber puesto desde joven. No sé si actué bien o mal. Solo sé que no soy el niño al que le gritaban que nunca sería nadie. No pienso cargar con un hombre que nunca me vio como hijo. Y aunque cerré la puerta sin mirar atrás, tengo la sensación de que esto no se acaba aquí. Hay heridas que regresan cuando menos lo esperas, y temo que esta historia apenas va tomando forma.
Actualización 1. Habían pasado poco más de 2 semanas desde que cerré la puerta en su cara cuando recibí una llamada de mi tía Laura. Ver su nombre en la pantalla me dio una sensación rara, una mezcla de alerta y cansancio, porque ella siempre fue la única que intentó mantener algo de puente entre mi papá y yo, aunque nunca logró mucho. Contesté porque, a diferencia de él, ella jamás me trató como un estorbo. Me dijo que necesitaba verme para hablar de algo importante y aunque no especificó nada, su tono decía más de lo que sus palabras dejaban salir. Acepté encontrarme con ella en una cafetería que quedaba a medio camino entre nuestras casas, un sitio al que había ido un par de veces con amigos. Llegué esperando solo verla a ella, pero cuando entré y escaneé las mesas, ahí estaba mi papá sentado a su lado. No supe si irme o sentarme, pero mi tía me hizo un gesto con la mano invitándome a acercarme, y por respeto a ella caminé hacia la mesa. Me senté sin saludarlo, no por actuar infantil, sino porque no sabía cómo procesar el hecho de tenerlo a menos de 1 metro otra vez. Él tampoco dijo mi nombre ni hizo esfuerzo por suavizar el ambiente, solo murmuró que agradecía que hubiera ido. Mi tía tomó la palabra inmediatamente, como si supiera que si él hablaba primero, esto iba a terminar en gritos o en otra puerta cerrada. Me explicó que la situación de mi papá era más grave de lo que imaginaba. Según ella, las deudas que Danny le cargó no solo lo dejaron sin dinero, sino que también estaba a pocas semanas de perder la casa donde crecimos porque dejó de pagar prácticamente todo. También me dijo que llevaba días durmiendo en el sofá de una amiga suya porque ya no podía cubrir los recibos y tenía miedo de que los alguaciles llegaran de un momento a otro. Mi papá se quedó callado casi todo el tiempo mientras ella explicaba, y aunque de vez en cuando asentía, era evidente que le dolía más admitir su situación frente a mí que la situación en sí misma. Cuando por fin habló, lo hizo con la voz más apagada que le había escuchado. Dijo que Danny lo había engañado de una forma que jamás imaginó, que durante meses le hizo creer que estaba levantando un negocio que necesitaba inversión, que lo manipuló con esa confianza ciega que él siempre le tuvo. Contó que se dio cuenta de todo de golpe cuando empezó a recibir avisos de atraso y luego la notificación del posible embargo. Lo describió todo con tanta confusión y vergüenza que por un instante me pregunté si valía la pena seguir sosteniendo el enojo que cargaba desde la adolescencia. Mi tía entonces me dijo que no estaban ahí para exigirme nada, aunque sabía que si esperaban algo de mí. Me pidió que considerara prestarles ayuda de algún tipo, ya fuera dinero, tiempo o consejo. No dijo directamente que lo acogiera en mi casa, pero estaba claro que esa opción estaba rondando en su cabeza. Yo escuché todo sin interrumpir, porque aunque tenía 1000 cosas que quería sacarles, sabía que si abría la boca con la rabia acumulada que llevaba desde los 17, esto iba a terminar en una escena vergonzosa. Cuando terminé de escuchar, me acomodé en la silla, respiré profundo y dije que lo único que podía ofrecer era cubrirle una consulta con un asesor financiero que yo conocía. Alguien que podía orientarlo para reorganizar sus deudas y evitar que terminara en la calle. Fue lo único que sentí justo y razonable. Parecía una oferta moderada, pero en cuanto lo dije, la actitud de mi papá cambió por completo. Su cara se tensó, levantó la vista y soltó algo que no esperaba oír de alguien que se encontraba en el punto más bajo de su vida. Dijo que si podía pagar asesorías para extraños, también podía hacer lo correcto con mi familia. Que tenía un empleo estable y que ya era hora de que yo aportara algo después de tantos años de no haber hecho nada por ellos. Me quedé inmóvil, sintiendo que un viejo eco del pasado se activaba y me empujaba directo a esa versión adolescente de mí que tenía que aguantar sermones y humillaciones. Pero ya no era ese niño. Le respondí con calma, sin subir la voz, que yo no debía compensar nada porque nunca recibí nada de su parte. Mi tía intentó intervenir, segaramente para evitar que esto escalara, pero él siguió diciendo que yo siempre había sido un desagradecido y que si me estaba yendo bien era por la manera en que él me había criado. Ahí fue donde me reí, no por burla sino por incredulidad, porque alguien que me corrió de casa diciéndome que era un estorbo ahora intentaba adjudicarse mis logros. Le dije claramente que no iba a financiarle ningún rescate personal y que no iba a cargar con los errores de Danny ni con los suyos. Le recordé que la única razón por la que estaba ahí sentado era por mi tía, y que mi oferta era lo único que pensaba ofrecer. No hubo gritos ni golpes en la mesa, pero la tensión hizo que varias personas de alrededor miraran de reojo. Me levanté para irme y mi tía me tomó del brazo un momento para pedirme que no lo cortara de mi vida del todo, que él estaba pagando por años de malas decisiones y malas actitudes. Le dije que la entendía, porque ella siempre vio algo rescatable en él,
pero que yo no tenía por qué sacrificar mi estabilidad para convertirlo en alguien que jamás fue para mí. Esa misma noche, mientras estaba en el sofá viendo televisión sin prestar demasiada atención, mi celular vibró. Era un número desconocido y dudé en abrirlo, pero terminé haciéndolo. El mensaje decía perdóname, con 2 palabras sin explicación ni contexto. No le respondí. No sabía si era un acto genuino o solo desesperación disfrazada de arrepentimiento. Guardé el teléfono entre los cojines y me quedé pensando en lo extraño que resultaba todo. Después de tantos años donde él representó una figura dura, inflexible y casi intocable, ahora estaba en una posición en la que dependía del hijo que siempre trató como una carga. Había una especie de justicia poética en eso, pero también un cansancio emocional que no esperaba sentir. En los días siguientes, me quedé atrapado entre 2 sensaciones. Una era la satisfacción de haber puesto límites firmes, algo que durante mi adolescencia nunca pude hacer. La otra era una especie de incomodidad moral que no sabía dónde colocar. No era culpa, no exactamente, pero sí un reconocimiento de que verlo caer tan bajo activaba algo en mí que no había procesado por completo. Su caída no reparaba mi pasado, pero sí confrontaba algo que había evitado por muchos años, la idea de que él tal vez nunca fue tan invencible como yo creía. Y mientras más pensaba en eso, más claro tenía que esta historia no se estaba cerrando todavía. Había abierto la puerta a un capítulo que no busqué, pero que ahora estaba obligado a enfrentar, aunque fuera desde la distancia. Actualización 2. Había pasado un mes desde aquella conversación en la cafetería, un mes en el que intenté continuar con mi rutina sin pensar demasiado en lo que había ocurrido, aunque cada cierto tiempo me sorprendía revisando el teléfono para ver si mi tía había escrito algo o si mi papá había insistido con otro mensaje. No lo hizo, lo cual me generó una mezcla difícil de explicar. Por un lado, era un alivio no tenerlo irrumpiendo nuevamente en mi vida, pero por otro, había una tensión silenciosa que se intensificó cuando mi tía me llamó un jueves por la tarde para decirme que Danny había regresado. La noticia me tomó desprevenido porque, según lo que ella sabía, Danny se había ido sin dejar rastro, sin pagar deudas y sin darle explicación alguna a mi papá. Mi tía me dijo que Danny había vuelto como si nada hubiera pasado, con una sonrisa que, en sus palabras, parecía ensayada, y que mi papá lo había recibido con un entusiasmo que rozaba lo absurdo considerando todo lo que ese tipo le había hecho. No era la primera vez que veía esa dinámica, aunque hacía muchos años que no la presenciaba en carne propia. Mi papá siempre tuvo una ceguera particular con Danny, una tendencia a justificarlo incluso cuando hacía cosas que a cualquier otra persona le habrían costado la relación con la familia. Me acuerdo de cuando éramos adolescentes y Danny robó herramientas de un vecino para venderlas y comprar videojuegos. Mi papá lo defendió diciendo que era solo una travesura. Pero cuando yo rompí accidentalmente una lámpara ayudando a mover muebles, me trató como si hubiera cometido un crimen. Ese favoritismo nunca se discutió abiertamente, pero estaba ahí, en cada gesto, en cada comparación, en cada frase disfrazada de consejo. Por eso no me sorprendió que, después de todo lo que había sucedido, mi papá hubiera abierto la puerta a Danny sin pedir explicaciones, como si nada hubiera ocurrido. Lo que sí me sorprendió fue lo rápido que todo se desmoronó. Danny duró exactamente una semana en la casa de mi papá antes de repetir el patrón de siempre. Mi tía me contó que los primeros días se mostró encantador, hablaba de planes, decía que quería recomponer la relación. Prometía ayudar a mi papá a organizar sus cuentas y a reparar algunas cosas que se habían dañado en la casa. Incluso, según ella, lo vio levantar a mi papá del sofá con un abrazo exagerado diciendo que esta vez iba en serio. Pero la realidad salió a flote cuando mi tía me llamó nuevamente, con un tono más cansado que preocupado, para contarme que Danny había pedido dinero el tercer día. Primero fue una cantidad pequeña para resolver algo urgente, luego fue más porque el negocio que tenía en mente estaba por arrancar y necesitaba un empujón. Mi papá, fiel a su patrón, le dio lo que pudo y lo que no pudo lo pidió prestado. Para cuando Danny desapareció otra vez, ya no solo estaba sin dinero, sino que había quedado completamente expuesto a nuevas deudas que no sabía cómo enfrentar. Una noche recibí una llamada de mi papá. No tenía su número guardado, pero lo reconocí enseguida por el silencio previo a decir mi nombre, un silencio que antes solía existir solo cuando estaba a punto de regañarme. Esta vez no había enojo, había algo que parecía vulnerabilidad, una especie de quiebre que jamás había escuchado en él. Me dijo que Danny se había ido sin avisar, que había revisado sus cuentas y que no tenía nada, que no entendía cómo había llegado a ese punto.
Lo escuché sin interrumpir, y mientras hablaba, pensé en cuántas veces él me había pedido que dejara de quejarme, cuántas veces me dijo que los hombres tenían que aguantar, que llorar era cosa de débiles y que en la vida nadie te iba a rescatar. Pensé en eso mientras él lloraba al otro lado de la línea, sin intentar esconderlo. Cuando terminó de hablar, lo único que se me ocurrió decirle fue que hiciera lo mismo que yo hice cuando él me empujó fuera de su casa, aprender a vivir solo. No lo dije con odio, ni con intención de lastimarlo, sino con la claridad de alguien que entendió hace mucho que hay heridas que no sanan con parches temporales. Él se quedó en silencio. Por un momento pensé que me iba a insultar o a culpar por no ayudarlo, pero no lo hizo. Colgué sin saber si el silencio del otro lado significaba resignación, enojo o simplemente agotamiento. Los días siguientes fueron extraños. Me sentía dividido entre la sensación de justicia inevitable y una incomodidad que no sabía dónde ubicar. No era compasión exactamente, pero sí una conciencia pesada de que ese hombre, que había sido tan duro conmigo, estaba enfrentando una caída emocional que probablemente lo superaba. Sentía que mi distancia era necesaria, pero también notaba que algo en mí observaba lo que pasaba con una especie de desconcierto que no esperaba tener. No me hacía feliz verlo hundido, pero tampoco me nacía la necesidad de salvarlo. Fue en medio de ese dilema interno que mi tía volvió a llamarme, esta vez para contarme algo que no esperaba. Me dijo que mi papá llevaba días retirado, que casi no hablaba con nadie y que lo único que hacía era sentarse en el porche con una expresión que ella describió como un peso antiguo que por fin no alcanzaba. Después de un rato, como si tuviera miedo de mi reacción, añadió que mi papá había dicho algo sobre mí, algo que la había sorprendido lo suficiente como para buscarme de inmediato. Dijo que él siempre habló de mí con orgullo, aunque nunca lo dijo en mi presencia. Que cuando alguien preguntaba por sus hijos, mencionaba mis trabajos, mis intentos por estudiar, mis mudanzas, como si quisiera demostrar que yo había logrado cosas importantes. Pero jamás lo dijo directamente frente a mí, nunca lo expresó cuando yo era el que necesitaba escucharlo. Esa revelación me dejó inmóvil por varios segundos. No porque de pronto sintiera que todo lo pasado se justificaba, sino porque me enfrentó con una parte de la historia que yo nunca vi. Un hombre que se empeñó a lastimarme no desde la indiferencia absoluta, sino desde una torpeza emocional que nunca supo manejar. No era excusa, pero sí una pieza nueva del rompecabezas. Me quedé pensando en lo absurdo de que alguien pudiera sentir orgullo por mí en privado mientras en público me hacía sentir como un fracaso permanente. La distancia que mantuve con él no cambió. No lo llamé ni le respondí el mensaje que envió semanas antes. No porque no sintiera nada, sino porque me di cuenta de que todavía no sabía qué hacer con lo que sentía. Esta historia dio un giro inesperado cuando creí que ya sabía cómo manejarla. Nos coloca en un terreno incierto donde no existe perdón inmediato ni rencor puro, sino una especie de territorio intermedio donde cada paso resulta confuso y pesado. Y lo más extraño de todo es que, por primera vez en mi vida, empecé a ver a mi papá no como ese muro infranqueable de mi adolescencia, sino como un hombre desarmado que nunca supo qué hacer con los hijos que tuvo. Aún así, esa comprensión no significa que esté listo para acercarme. Solo significa que algo está cambiando, aunque todavía no sé en qué dirección. Y mientras más observo este proceso, más claro veo que esta historia no está cerca de resolverse. Hay un cierre en camino, pero no tengo idea de qué forma tendrá ni qué costo emocional vendrá con él. Actualización final. Había pasado algo más de 3 meses desde aquella llamada en la que mi papá, entre lágrimas y silencios, me confesó que Danny lo había hundido hasta un punto del que quizá ya no podía levantarse. Durante ese tiempo me dediqué a vivir mi vida con una normalidad casi forzada, porque aunque había logrado mantener distancia, la presencia de todo lo que había sucedido seguía rondando en mi cabeza como un eco persistente. No era una preocupación constante, pero sí un recordatorio ocasional de que algunos asuntos familiares no desaparecen simplemente porque uno los empuja hacia afuera. Fue en medio de esa rutina controlada cuando recibí un mensaje de mi tía diciéndome que necesitaba verme en persona, que era importante y que no quería explicarlo por teléfono. Accedí por respeto a ella, aunque sabía que, de algún modo, este encuentro iba a traer consigo otra pieza del rompecabezas que yo no había pedido. Nos vimos en su casa, un lugar al que hacía años no entraba. Me recibió con una expresión más seria de lo habitual y me ofreció café mientras me explicaba que mi papá estaba viviendo en un refugio administrado por una iglesia. Un sitio que daba alojamiento a adultos mayores que no podían costear vivienda y que estaban en riesgo de quedarse en la calle.
Me dijo que él había llegado ahí por recomendación de un vecino, y que al principio se resistió, pero terminó aceptándolo cuando se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Según mi tía, los primeros días fueron un desastre emocional para él, porque jamás imaginó que terminaría necesitando ayuda de personas completamente ajenas mientras el hijo al que más protegió lo abandonaba sin remordimiento. Mi tía me dijo esto con un tono que pretendía ser neutral, pero no pudo evitar que se filtrara cierta culpa que, estoy seguro, no era completamente suya, sino la carga que alguien como ella siente cuando intenta salvar a dos partes que nunca supieron convivir. Escucharla no me produjo la satisfacción que algunos esperarían. No hubo un sentimiento de triunfo ni un alivio oscuro por verlo caer. Más bien hubo un cansancio profundo, como si la historia familiar estuviera mostrándome su última etapa y yo no supiera si debía quedarme para verla o simplemente cerrar el libro y seguir adelante. Aún así, lo que más me sorprendió fue que, al finalizar su explicación, mi tía sacó de su bolso una nota arrugada que, según dijo, mi papá había escrito para mí. Dudé un momento antes de tomarla, porque la idea de leer algo suyo despertaba emociones que no sabía si estaba preparado para procesar. La abrí sin prisa y encontré unas líneas escritas con una caligrafía temblorosa que reconocí a pesar del paso del tiempo. Él decía que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, que entendía por qué me alejé, que nunca fue el padre que yo necesitaba y que si algún día llegaba a leer ese mensaje, quería que supiera que lamentaba profundamente la manera en que me trató. La nota terminaba diciendo que no esperaba ser perdonado, pero que agradecía que, incluso en medio de su peor momento, yo lo hubiera escuchado aquella vez por teléfono. La nota me dejó una sensación difícil de descifrar. No era un cierre, tampoco una herida abierta. Era algo más parecido a un reconocimiento tardío que no cambiaba el pasado, pero sí iluminaba un aspecto que yo nunca había visto. No respondí de inmediato a mi tía. Solo guardé la nota en el bolsillo y me despedí. Pasé los siguientes días pensando en ello mientras mantenía mi rutina habitual, pero cada noche, al acomodarme en la cama, mi mano iba automáticamente al bolsillo de la chaqueta donde guardé la nota, como si necesitara comprobar que estaba ahí para poder dormir. Finalmente, un domingo por la mañana tomé la decisión de ir a verlo. No llevaba un discurso preparado ni un plan específico. Solo sabía que necesitaba verlo con mis propios ojos, no para rescatarlo ni para vivir un momento melodramático, sino para entender qué era lo que yo sentía realmente. Cuando llegué al refugio, un voluntario me indicó dónde encontrarlo. Lo vi sentado en una mesa junto a una ventana, sosteniendo una taza de café con ambas manos, como si necesitara el calor para evitar desmoronarse. Me acerqué y dije su nombre. Él levantó la vista con una mezcla de sorpresa y confusión, como si no estuviera seguro de que yo fuera real. No se levantó, no intentó abrazarme. Solo dijo que no esperaba verme y que agradecía que hubiera ido. Nos sentamos a hablar durante un rato largo. Él me contó, con una honestidad que jamás había visto en él, cómo se sentía viviendo allí, cómo había intentado organizar sus pensamientos en los días recientes y cómo estaba recibiendo ayuda del pastor de la iglesia para enfrentar la culpa que llevaba arrastrando desde que yo era adolescente. No justificó nada, no intentó minimizar sus errores ni culpar a nadie más. Simplemente admitió lo que había hecho y lo que había destruido en el proceso. Me dijo que, por primera vez en su vida, estaba reconociendo que no sabía ser padre, que nunca entendió cómo relacionarse conmigo y que siempre dejó que su frustración se expresara como autoridad. Dijo que lo lamentaba, pero no lo dijo como una persona que busca perdón, sino como alguien que por fin se había visto sin excusas. Cuando fue mi turno de hablar, no supe exactamente qué decir. No tenía respuestas que arreglaran cosas ni palabras que pudieran cerrar todas las cicatrices. Lo único que pude expresar fue que no sabía si podría perdonarlo algún día, pero que ya no lo odiaba. Él asintió lentamente, como si esa frase fuera para él más valiosa que una absolución completa. Antes de irme, me preguntó si algún día podríamos volver a hablar. Le dije que no sabía, pero que no descartaba la posibilidad. No era un sí, pero tampoco un no definitivo. Era, quizás, lo único honesto que podía ofrecerle. Al salir del refugio, sentí que algo había cambiado dentro de mí. No era alivio ni reconciliación total, pero sí una sensación de haber recuperado un poco de control sobre una historia que durante años se había sentido impuesta. Comprendí que la verdadera venganza, si es que así puede llamarse, no había sido cerrarle la puerta en la cara ni mantenerlo a distancia.
La verdadera venganza, o más bien la verdadera liberación, era vivir una vida ajena a su violencia, a sus expectativas y a sus errores. Era demostrar, aunque nunca hubiera sido mi intención, que a pesar de él yo había construido algo propio. No sé qué ocurrirá más adelante. No sé si volveremos a hablar o si este será el último capítulo entre nosotros. Pero al menos ahora sé que la historia no me define, solo me acompaña. Y que a veces, el acto más contundente no es castigar a quien te hirió, sino negarte a seguir viviendo en el mismo dolor que él creó.